Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre en este tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios con todos ustedes que de alguna manera nos siguen cada semana en este tiempo tan especial que apartamos para meditar en la palabra de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, el Dios que envió a su Hijo por amor a nosotros para pagar por nuestros pecados y darnos la vida eterna. En esta ocasión quiero iniciar una serie que hemos titulado Principios del Reino de Dios. Esta serie está basada en el Sermón del Monte, ese sermón tan famoso, tan conocido de nuestro Señor Jesucristo, pero que inicia con las llamadas bienaventuranzas. Son algunas palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo, pero que van enfocadas hacia cómo usted y yo, como hijos de Dios, podemos lograr la felicidad. ¿Cómo es que podemos alcanzar el ser dichosos, el ser felices, el estar gozosos o contentos? Y aquí en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta cómo es que los principios que Dios tiene para nuestra felicidad son totalmente diferentes a los que el mundo anuncia o practica. Y para iniciar, quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y el versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿O qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice pobres en espíritu? ¿A quiénes se está refiriendo? Bueno, para que podamos entender mejor esta frase, esta palabra de pobreza espiritual, tenemos que adentrarnos un poco más en el contexto de la Biblia y nos daremos cuenta que pobreza espiritual nada tiene que ver con la pobreza material. Yo conozco a mucha gente que es pobre, pero que es muy orgullosa. Sí, incluso tenemos familiares, conocidos, amigos, personas que a lo mejor no tienen, como decimos, no tienen dónde caerse muertos, pero que son muy orgullosos. Yo recuerdo una frase que compartía o que decía mucho mi mamá, que decía, mi necesidad me tira, pero mi orgullo me levanta. Y era muy orgullosa. La mayoría de personas somos sumamente orgullosas. Sí, el orgullo nos llena, el orgullo nos guía, el orgullo nos hace hacer cosas. Entramos en una especie de competencia con la gente, con los demás, con nuestros vecinos o conocidos, para ver quién es mejor, quién estrena mejor carro, quién tiene mejor casa, quién tiene hasta tal vez la mejor familia. Y hay cosas, muchas de las cosas que hacemos las hacemos simplemente por orgullo. Sin embargo, hablando de pobreza espiritual, es totalmente contrario al orgullo. La pobreza espiritual es una total dependencia a nuestro Dios. Así que podemos establecer el primer principio. El primer principio del reino es pobreza espiritual o dependencia total al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que debemos ser pobres en espíritu o bienaventurados todos aquellos que son pobres en espíritu, dijimos que nada tiene que ver con lo material, pero sí con la clase de persona que somos. ¿Cómo es usted? ¿Qué tanto de orgullo hay en su corazón? ¿Cómo usted manifiesta esa dependencia de Dios? ¿O será que aún no ha llegado a ese nivel de depender totalmente de Dios y que todo lo hace por usted mismo, por su propia iniciativa, que todo lo que inicia, practica o vive sencillamente lo hace por competencia con otras personas? ¿Cómo está su corazón? El Señor Jesucristo lo explicó de otra manera y vamos al Evangelio según San Juan y le invito a que abra su Biblia en el capítulo 15 y vamos a ver en el versículo 5 un versículo, o más bien es toda una historia donde nuestro Señor Jesucristo menciona una comparación entre la vid. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y está hablando
toda esta comparación. Pero específicamente en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos da una ilustración para que podamos entender qué significa estar dependiendo totalmente de Él. Y en esta ocasión lo menciona haciendo esa referencia a esa imagen de una vid, o sea, una planta de uva. Dice, yo soy la vid, como diciendo yo soy la planta principal, yo soy el tallo o el tronco de la vid, y ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas. Y luego menciona, separados de mí, nada podéis hacer. Esto es muy lógico, porque si usted va y corta una rama, la arranca del tronco principal, pues esta rama, aparte del tronco, no puede hacer nada, no puede producir, no puede tener frutos. ¿Cuál es la consecuencia de ser arrancada del tronco? Sencillamente se secará. No servirá para nada. Y esta ilustración que nos da nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros entendamos que necesitamos estar en total dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que hagamos, todas las cosas que vayamos a emprender, todos los planes que nosotros tengamos, tenemos que someterlos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ir en oración a Él y preguntarle, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Tú quieres que inicie esto? ¿Tú quieres que ponga en práctica estas cosas? ¿Tú quieres acaso que yo haga esto? Es decir, que tengamos una intimidad con Dios, una intimidad con Cristo. Que nuestra vida no se mueva si no estamos en comunicación con Dios, si no estamos en ese acercamiento con Cristo, si no estamos preguntándole al Señor si eso que vamos a iniciar es la voluntad de Dios para nuestra vida o acaso tiene otras cosas para hacer. En realidad, nuestra dependencia total está basada en ese tiempo específico que tenemos para estar con Cristo. Ese tiempo especial que llamamos tiempo con Dios, que llamamos intimidad con Cristo, que llamamos devocional, o no sé cómo usted le llame, pero es ese tiempo especial en que usted toma la palabra de Dios, lee su Biblia y luego ora. Y ora para preguntarle a Dios cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para su vida, para hacer o no hacer, para salir o no salir, para entrar o no entrar, para comprar o vender, para todo, aún en las cosas más mínimas, aún en las cosas más pequeñas, que usted y yo aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Esta ilustración que nuestro Señor nos da, nos abre los ojos. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos incluso tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia iniciativa. Queremos hacer las cosas separados de Cristo, sabiendo tal vez de alguna manera que tal o tal cosa sí es la voluntad de Dios, pero no sometiendo nuestra vida totalmente a Él. ¿Por qué? Porque hay una confusión entre la voluntad de Dios, que es para todos los cristianos, y el plan específico que Él tiene para mi vida. Y entonces, muchas cosas sí las hacemos como parte de la voluntad de Dios para toda la iglesia, pero no dejamos que nuestra vida sea específicamente guiada de una manera especial por Cristo. Aprendamos de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo da y de esta ilustración tan hermosa de la vid y los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo deja ahí. Él también lo ilustra con un niño. Y quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 18 y los versículos 3 y 4. Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios de esta manera. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es
el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí nuestro Señor Jesucristo está como poniendo un orden, porque hay una disputa entre los discípulos. Están diciendo, bueno, ¿y ahora quién va a ser el mayor? ¿Quién es el que va a estar más cerca de Jesús? ¿Quién va a ser el que esté gobernando a la izquierda y el que esté a la derecha? ¿Quién va a ser de nosotros el más importante? Porque de alguna manera ellos estaban pensando en un reinado físico de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Aún no habían entendido que el plan de nuestro Señor Jesucristo era espiritual, que lo que Él venía a implantar era un reino espiritual y no meramente físico, o por lo menos aún no todavía. Sin embargo, hay esta disputa entre los discípulos y están diciendo, bueno, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar más cerca del Señor? ¿Quién va a ser como su mano derecha? Y están entre ellos teniendo esta disputa cuando el Señor Jesucristo llega y les dice, bueno, si alguno quiere ser mayor, si alguno quiere estar más cerca, si alguno quiere de alguna manera tener un mayor acercamiento al rey, tiene que ser como un niño. Sí, como un niño. Y aquí otra vez, nuevamente, de otra manera, el Señor Jesucristo nos va a hablar de esa dependencia total que debe haber entre el cristiano y Dios, entre el cristiano y Jesucristo. Y esa dependencia total que en la primera ocasión vimos que lo ilustra con la vid y el pámpano, ahora en esta ocasión lo va a ilustrar con un niño. Y tenemos que ver o pensar o distinguir cómo es un niño, qué hace un niño o qué no hace un niño. Y déjame aclararle, un niño nace totalmente dependiente de sus padres. Sí, amigo. Un niño nace totalmente dependiente de sus padres. Un niño no puede valerse por sí mismo en ningún área de su vida. No puede comer sin la ayuda de papá o de mamá. No puede vestirse sin la ayuda de mamá. No puede levantarse para ir a un lado o a otro. Necesita a mamá, necesita de papá. Un niño es totalmente dependiente. Después de que se casan y salen de casa, bueno, ahora podemos decir que son maduros, ahora podemos decir que son totalmente independientes, no necesitan a papá y a mamá. Y algunos padres llegan a decir, bueno, ya puedo morir tranquilo, por lo menos mis hijos ya se valen por sí mismos. Sin embargo, en el ámbito espiritual es totalmente diferente. En el ámbito espiritual llegamos a Cristo como totalmente independientes. Llegamos a Cristo orgullosos, vanagloriosos, llegamos a Cristo pensando en nuestros dones, nuestros talentos, en lo grande que somos o en las grandes cosas que pudiéramos hacer en el reino de Dios o en nuestras propias vidas. Pero cuando llegamos a Jesús, Él empieza a trabajar en nosotros de tal manera que vayamos creciendo espiritualmente al punto que lleguemos a ser totalmente dependientes de Dios, así como un niño, totalmente dependiente de sus padres, así el cristiano, totalmente dependiente de Dios. ¿Ve que hay un cambio? ¿Ve que hay una transformación? ¿Ve que hay una gran diferencia? Sí, ser cristiano es llegar al punto de ser totalmente dependiente de Dios. La independencia se ha quitado. No más independencia, ahora es dependencia en todas las áreas de su vida, aún en las más mínimas. Buscar a Cristo, servir al Señor, hacer las cosas, pero todo bajo la guianza específica y directa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Gracias a Dios por este punto. Vamos a continuar con el segundo principio y es el que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 y versículo 4. Mateo capítulo 5 versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Así que a este principio le hemos llamado quebrantamiento. El principio
del quebrantamiento. Y bueno, llorar no es parte de nuestra cultura. Incluso en nuestro México lindo y querido se malmira, se ofende incluso a un niño, a un adolescente o a un varón que se ve llorando. Sí, los ofendemos, les decimos que acaso no eres hombre, que los hombres no lloran o no deben llorar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hemos sido criados en una sociedad machista donde creemos o pensamos que no, que el hombre no debe llorar. Llorar no es parte de nuestra cultura. Los mexicanos somos muy machos y no sabemos llorar. Sin embargo, cabe aclarar aquí que esta bienaventuranza no va para aquellos que lloran por cualquier cosa, porque ese es el otro extremo. Hay gente que llora por todo. ¿Por qué? Porque ese es su temperamento, son melancólicos, así que lloran por todo. Si les va bien, lloran, si les va mal, lloran, si se ganan un premio, lloran, si no se lo ganan, lloran, si los tratan bien, lloran, si los tratan mal, lloran. Bueno, por todo lloran. Y no se refiere a esto, no se refiere a una persona que es extremadamente melancólica y que llora por todo, sino que aquí nuestro Señor Jesucristo se refiere más bien a las personas que lloran por cosas que realmente valen la pena. Y bueno, de acuerdo al contexto bíblico, yo encuentro por lo menos 3 cosas bíblicas que la palabra de Dios nos enseña que son válidas, por las cuales usted y yo debemos llorar. Y bueno, quiero mostrarle la primera. La primera es la que encontramos en Mateo capítulo 26 y verso 75. Y dice la escritura: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, el apóstol Pedro lloró amargamente, dice la escritura. ¿Pero por qué lloró? Y es que seguramente usted conoce la historia, cómo es que el apóstol Pedro le había dicho a nuestro Señor Jesucristo: yo soy capaz de morir contigo. Sí, cuando el Señor les reveló que allí en Jerusalén era necesario que apresaran al Hijo del Hombre, que lo atormentaran y que muriera, Pedro dijo: yo voy a morir contigo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, conociendo el futuro, le dijo: hoy me negarás 3 veces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Así que cuando ya habían apresado a nuestro Señor Jesucristo y lo iban maltratando, golpeando, azotando y haciendo tantas cosas con él, Pedro lo seguía de lejos, dice la escritura. Y unas mujeres le preguntaron: ¿tú eres de ellos? Y él dijo: no. Segunda vez: ¿tú eres de ellos? No. Tercera vez: ¿tú hablas como ellos? ¿Tú eres de ellos? Y él dijo por tercera vez: no soy de ellos, no lo conozco. Incluso dice la escritura que maldijo. Es decir, fue capaz de pronunciar palabras ofensivas con el afán de que la gente le creyera que él no era discípulo de Jesús. Pero cuando eso ocurrió, dice la escritura que el Señor Jesús lo vio de lejos. Y él se acordó, porque oyó cantar el gallo, se acordó. Y entonces él fue quebrantado. Él se arrepintió de haber negado al Señor. Por eso nos menciona aquí el versículo que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Lloró por qué? Por arrepentimiento. Esta es la primera causa válida que es aceptable delante de Dios por la cual debemos llorar. Sí, por arrepentimiento. Hay momentos específicos en los que usted, amigo que nos ve en esta ocasión, se va a sentir traspasado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada y cuando la palabra de Dios llega directamente al corazón de la persona, nos sentimos así, como traspasados por la palabra de Dios, como lo menciona en Hechos capítulo 2, cuando se levantó en esta ocasión ya lleno del Espíritu Santo, se levanta el apóstol Pedro, predica, y dice la Biblia que la gente se sentía compungida. Eso quiere decir traspasado como por una espada por la palabra de Dios. Y cuando uno se siente así, que la palabra de Dios ha llegado hasta lo más profundo de tu corazón, ha tocado esas fibras íntimas, te da a conocer tu pecado, te ves pecador delante de Dios, es necesario venir
arrepentido delante del Señor, llorando con lágrimas en los ojos, diciéndole, Señor, perdóname, perdóname. La segunda razón válida por la que podemos o debemos llorar delante de Dios es la que encontramos ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, pero ahora en el capítulo 23 y versículo 37. Y allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús está lamentándose por Jerusalén y está diciendo así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí el Señor se está lamentando. Y aunque la Biblia no nos especifica que el Señor haya llorado en esta ocasión, yo creo que sí lloró. Yo creo que sí lloró porque su amor por Jerusalén era muy grande. Como buen judío, él amaba Jerusalén. Como buen judío, su corazón estaba allí. Como buen judío, él deseaba la salvación, no solamente de su familia, sino de todos aquellos judíos, israelitas, que de alguna manera reconocían a Dios como su Dios. Sin embargo, él está haciendo un reclamo. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Si usted ve la naturaleza de esta expresión, connota llanto. Seguramente Jesús estaba llorando cuando dijo estas palabras. Estaba conmovido por la dureza del corazón de los judíos, de los israelitas. Y esta es una razón válida para llorar como cristianos, cuando estamos orando, llorando, intercediendo por personas que han endurecido su corazón. Seguramente usted, amigo que nos ve, conoce a una o más personas que han endurecido su corazón delante de Dios y se han ido de la iglesia. Se han amargado contra un hermano, se han amargado contra otros cristianos, contra otros hijos de Dios, y no quieren saber nada de la iglesia ni de Dios. Y eso es terrible. Como su corazón está endurecido, como su corazón amargado está tan duro que no permite que la palabra de Dios llegue a su vida, penetre a su corazón y llegue hasta lo más profundo de su ser para quebrantarle. Es un corazón que se ha hecho como piedra. Y muchas veces la causa de esta situación es la amargura. ¿Por qué? Porque algún hermano le hizo algo, algún hermano le falló en algo, algún hermano le dijo algo que él no esperaba o le contestó mal o no le saludó, etc. A veces son cosas tan pequeñas, tan mínimas, pero que han provocado que aquel hermano, que aquel cristiano endurezca su corazón. Ahí es válido poder orar. Y orar con llanto, con lágrimas, en quebrantamiento. Para pedirle al Señor, para pedirle a Dios, Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque no sabemos en qué día o en qué momento esa persona caiga bajo los juicios de Dios, caiga bajo la disciplina del Señor. Es válido llorar por aquellos que han endurecido su corazón. Jesús lo hizo. Jesús lloró por Jerusalén. Usted y yo podemos quebrantarnos delante de Dios y llorar hasta las lágrimas por aquellas personas que han endurecido su corazón delante de nuestro Dios. Pero hay una última razón por las que es válido llorar delante de nuestro Dios. Jeremías capítulo 4 versículo 14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Aquí encontramos al profeta Jeremías, un profeta famoso precisamente porque él lloraba y lloraba mucho. Él lo dice en varias ocasiones en su libro. Él lloraba por la salvación de Jerusalén. Él lloraba por la salvación de su pueblo, de los israelitas. Es que él había visto en visión el juicio que venía sobre su país, sobre su nación. Ya él había visto cómo es que iba a terminar la ciudad toda destruida, desbaratada, la gente siendo asesinada y todo ello. Por eso es que
Jeremías lloraba y lloraba con intensidad delante de Dios. Lloraba por la salvación de su pueblo. Así que la tercera cosa válida por la que es necesario llorar delante de Dios es por la salvación de las almas. Sí, amigo. Esto lo conocemos como intercesión. Intercesión. Es ponerse en medio entre Dios y el pecador que está sentenciado a muerte eterna. Ponerse en medio. Dice la Escritura también, a ser vallado. Orar a favor de aquellas personas que no son salvas. Orar por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Orar por aquellos que están caminando hacia condenación, hacia el infierno. Orar por aquellos que están perdidos, que por desconocer el Evangelio, la palabra de Dios, están viviendo en iniquidad y seguramente van a terminar allí en ese lugar de tormento. Por ello es necesario derramar nuestras lágrimas, derramar nuestro corazón en un quebrantamiento total a favor de la salvación de aquellos que necesitan ser salvos, necesitan la salvación en Cristo Jesús. Bienaventurados aquellos que dependen totalmente de Dios, aquellos pobres en espíritu, pero también bienaventurados los que lloran. Estas personas que están en un quebrantamiento total y en una dependencia total delante de Dios, dice la Escritura, serán felices, bienaventurados. Pero alguien dirá, pero ¿cómo puede ser feliz alguien que ha llorado? Bueno, porque va a ver con sus propios ojos cómo Dios responde a sus oraciones. Y va a mirar, va a ver cómo aquellas personas por las que oró, por las que intercedió, por las que derramó sus lágrimas, vienen a los pies de Cristo. Es una persona que va a ver un cambio no solamente en otras personas, sino también en sí mismos, en sí misma, al estar en una total dependencia de Cristo, dependiendo totalmente de Él, va a salir con mucho más gozo, porque hay más alegría y más gozo en una dependencia total en Cristo que vivir una vida de orgullo, una vida de altanería, maltratando o ofendiendo a las demás personas. Estas son las causas de la felicidad que tenemos en Cristo Jesús. Ver a la gente convertida, ver a la gente arrepentida y ver que nuestra vida está creciendo en Cristo Jesús. Vamos a ver una última porción de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí el apóstol Pablo está expresando su gozo, su alegría por aquellos hermanos filipenses que habían escuchado atentamente la palabra de Dios y que por escuchar el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo se habían convertido al Señor. Y el apóstol dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Ese es el mismo gozo que va a tener todo cristiano, que va a ver a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, a aquellas personas por las que oró, viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que dos cosas hemos aprendido hoy, dos principios muy importantes. Un principio de quebrantamiento total, de dependencia total, y el principio de quebrantamiento. Para terminar, déjeme hacerle algunas preguntas muy sencillas, pero que van a ayudarle mucho. Cierre sus ojos y medite en esto. ¿Cómo está tu dependencia de Dios en este momento? ¿Estás orando diariamente buscando la dirección de Dios? ¿Estás orando continuamente buscando esa intimidad con tu Padre Celestial? ¿Cómo estás en esa dependencia de Dios? ¿O todavía hay orgullo en tu corazón? ¿Todavía batallas para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿O sencillamente no lo haces? Oras por muchas otras cosas, pero no para decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres para mí? Yo te animo para que cambies tu actitud, para que delante de Dios puedas decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser dependiente totalmente de ti, oh Dios. Quiero pedirte que cambies tu actitud y le pidas a Dios que Él empiece a obrar en tu corazón. Pero también, ¿cómo está tu amor por las almas perdidas? ¿Será que has llorado por aquellas personas que no tienen a Cristo?
¿O no te interesan? Simplemente dices, bueno, ya les hablé una vez, que se vayan al infierno. Si tu amor por las almas perdidas aún es muy mínimo, aún es muy frío, quiero pedirte que cambies de actitud. Dios quiere que cambies tu actitud y que adoptes la actitud que tuvo Dios mismo, Cristo mismo, cuando dice la Escritura que Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó la adoración de los ángeles para venir a esta tierra a nacer en un sucio pesebre y a vivir como un humano. Allí, una vida humilde, humillado, hasta el punto de ser crucificado y muerto en una cruz. ¿Y todo por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Por tanto, es necesario que cambiemos nuestra actitud. Ora conmigo así, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que hay mucho orgullo todavía en mi corazón. Reconozco, Señor, que no he dependido de ti en todas las áreas de mi vida. He querido seguir gobernando mis propias decisiones, pero hoy te pido que me perdones. Hoy te pido, Señor, que limpies mi corazón y me enseñes a depender totalmente de ti. Pero también te pido que pongas en mi corazón amor por las almas perdidas, amor por aquellos que no te conocen, amor por aquellos que aún están alejados de Cristo, alejados del Evangelio. Te ruego, Señor, que cambies mi corazón y me enseñes a amarles al punto de interceder por ellos en quebrantamiento, en lágrimas. Señor, quiero aprender, quiero adoptar estas actitudes que hoy he aprendido. Señor, obra en mi vida y cámbiame, te lo ruego en el nombre de Jesús.